Hola, ¿cómo están? Eh, Buenas noches. Bueno, hoy damos inicio al programa número 11 de Escritos desde el Alma. Mi nombre es Rodolfo. Bueno, transmito desde Buenos Aires, Argentina, la ciudad de Caseros. Eh, y bueno, el programa básicamente, como venía comentando programa tras programa, hoy muy feliz porque bueno, es el programa número 11 y bueno, el 11 tiene un significado muy espiritual y muy de nueva era para todos los medios y los psíquicos que están con ese número. O sea, es un número, digamos, relacionado con lo divino, el mundo angelical y lo demás. Este, bueno, muy feliz de, bueno, todavía no he hecho ningún programa en vivo. Estos son programas grabados, que generalmente lo grabo y lo transmito, o sea, lo transmito en el mismo día. Lo, lo grabo una hora, media hora antes, una cosa así. Y em, o al otro día, como mucho. Pero bueno, la idea es bueno tener un contacto más fluido con ustedes y bueno, en vivo sería genial. Un poco tengo que resolver el tema del ordenador porque bueno, no pude compaginarlo como para que esté en vivo. Simplemente, bueno, por ahora está funcionando en el modo diferido, digamos, ¿sí? O sea, grabo el programa y después lo subo a YouTube. Este, bueno, hoy vamos a empezar con el libro de la biblioteca de yoga de Indra Devi, por siempre joven, por siempre sano. El yoga es una disciplina, bueno, de la India, que bueno, Indra Devi fue una pionera en eso, porque bueno, se encargó en gran parte de darle una difusión mundial, tanto en Estados Unidos como después en Argentina cuando vivió la última etapa de su vida. Y bueno, acá también partió acá en este bello suelo de Argentina, sí. Bueno, este es un hermoso libro que habla, escrito por ella, eh, que habla un poco de sus experiencias y de su relación con el yoga. Y bueno, sin más, empiezo con los escritos de Mataji Indra Devi. Y bueno, bueno, quería aclarar también para los que se suman nuevos al programa, este es un programa básicamente de escritos propios, o sea, eh, de mi carrera como escritor, que bueno, escribo poemas. Hoy voy a compartir unos poemas que escribí hace más o menos 9 años, este, que bueno, subí a Facebook y a las páginas de escritores en esa época. Y bueno, voy a compartirlos con ustedes. Y bueno, y después están mis dos libros, uno que está por eh, finalizar, o sea, estoy dándole las últimas líneas, digamos, o estoy, digamos, sí, tratando de terminarlo y el primero ya está terminado y bueno, pronto va a estar con ustedes, tanto en formato digital como en formato físico, ¿sí? Bueno, retomando lo escrito de Mataji, la Revolución Rusa y la guerra civil que la siguió, corrió una cortina sobre mis sueños de visitar la India durante una temporada. Nosotros estamos retomando del programa pasado, sí. Pero cuando mi madre y yo huimos a Alemania unos cuantos años después, caí en la cuenta de que me iba acercando a la realización de mis deseos. Sí. Un año más tarde, en Berlín, me me incorporé al famoso teatro Der, Der Blaue Vogel y salimos de gira, haciendo el papel de protagonista en Katinka y The Barrel Organs. Visité todas las hermosas ciudades de Europa: Viena, Budapest, Praga, París, Madrid, Barcelona, y las encantadoras
pequeñas poblaciones de Suiza y Alemania. También fuimos a Varsovia, a donde 3 años antes había llegado como una pequeña refugiada desconocida, ¿sí? Por aquel tiempo estaba profundamente enamorado de un hombre que compartía mis ilusiones de conocer la India. Ese es su deseo, ella tenía ese deseo y bueno, finalmente pudo hacerlo realidad, sí. Eh, Habíamos hecho el plan de casarnos y de ir después allí en barco, ¿sí? Pero mi prometido sufrió de pronto una enfermedad nerviosa y su cura era problemática, ¿sí? Prefirió desaparecer de mi vida antes de verme encadenada a su lecho de enfermo. Qué acto de amor ese, sí. A veces uno para no incomodar o no molestar al otro hace ese tipo de actos, digamos, altruistas o, digamos, ubicados, yo diría. Eh, en este caso, este hombre, este buen hombre no quiso ser una carga para Indra, o sea, pensó hasta en ella, o sea, se dejó un poco de lado sabiendo que ella la podía cuidar y bueno, prefirió seguramente o recuperarse o partir por su cuenta, digamos, ¿no? Y bueno, te- se fue y me prometió volver al año siguiente, una vez que se hubiese curado. Si no vuelvo, tú irás a la India por ti y por mí, me dijo al despedirse. Yo no supe qué hacer después que se fue, porque no tenía la menor idea dónde se había dirigido. Presentí que nunca volveríamos a reunirnos y que aquello era el fin. No había nadie entonces en mi vida a quien volver la vista, ni nada por qué vivir. Todo, inclusive mi trabajo, me parecía desprovisto de significado y vacío. ¿La India? Se preguntaba. Aún este, aún este sueño se me había desvanecido repentinamente. O sea, estaba como en un limbo, estaba muy casi perdida. Pero bueno, después dice, pasó un año, mi madre me había rogado que pasara las vacaciones de verano con ella en una ciudad turística del Báltico en Lituania. En ese lugar entré en una pequeña librería interesada por unos títulos de teosofía y allí me dieron un folleto que anunciaba una asamblea del Orden de la Estrella a realizarse a fines del verano. Enseguida me enteré de que esa organización había sido fundada por la doctora Annie Besant, presidenta de la Sociedad Teosófica. La había creado por Krishnamurti, un joven hindú a quien ella presentaba como el maestro del mundo. Nunca había oído hablar todavía de Krishnamurti, pero arrastrada por el deseo y la impaciencia de conocer a un maestro de la India, decidí asistir a esa asamblea. Me dirigí a Omem, una pequeña ciudad holandesa, con un sentimiento mezcla de expectación y recelo, porque siempre he mirado con sospecha las pamposas propagandas y las palabras altisonantes. Sin embargo, en el momento en que conocí a Krishnamurti, vi muy claro que toda aquella publicidad que se había hecho sobre su persona desagradaba profundamente a su naturaleza sencilla y a su carácter claro. Y desde luego, él mismo disolvió la Orden de la Estrella 3 años después, en 1929, acabando así con una organización poderosa y rica. Este, Después dice, todo era nuevo para mí y extraño en Omen.
desde acompañar en un dilatado campamento durante las conversaciones y charlas nocturnas de Krishnamurti, hasta dormir en un catre de campaña y lavar mis platos después de las comidas. O sea, una vida sencilla, ¿sí? Asistieron a esta asamblea campestre más de 4.000 personas, las cuales vivían en tiendas grandes y pequeños en los terrenos de una vasta propiedad que justamente como un hermoso castillo había sido cedida a la orden por un noble holandés. Una mañana después de mi llegada nos reunimos todos a meditar. Alguien me explicó que aquello era totalmente distinto a rezar y que consistía en una concentración prolongada durante la cual la mente y el corazón se sosegaban. Pero a mí me produjo efectos absolutamente contrarios. El caso es que recibí una especie de choque interior. Algo me empezó a dar vueltas el momento en que Krishnaji empezó a entonar un mantra sánscrito, o sea, una recitación sagrada hindú. Me llegó como si fuese una llamada que había olvidado, algo familiar y sin embargo distante, como si aquello fuese una proyección revivida de un pasado nebuloso. En cuanto terminó la meditación, me dirigí a toda prisa a mi tienda y lloré como jamás había llorado en mi vida. Desde aquel día en adelante se operó dentro de mí un cambio absoluto. Se acabaron para siempre los sufrimientos de una mente atormentada y confusa. Cada día que pasé en los bosques de Omem me fue llenando de un imponderable sentimiento de alegría indescriptible. Me sentía maravillosamente libre y feliz. O sea, le había hecho bien estar ahí a Mataji. La semana que pasé en el campamento se convirtió en un nuevo arranque para mi vida. Sin caer en la cuenta entonces de ello, acababa de dar el primer paso en el sendero espiritual con Krishnamurti como maestro y guía. Ella siempre, o sea, muchas veces lo nombraba Krishnamurti, bueno, en los libros, en los escritos que yo leía de Mataji Indra Devi, ¿sí? Cuando me marché de Omem, quedé estupefacta al descubrir que se había desarrollado dentro de mí una total aversión a la carne, aunque antes había sido mi alimento favorito entre todos. Aún mientras estaba en el campamento, solía mirar con disgusto las comidas vegetarianas que nos servían, y más de una vez molesté a las personas que comían conmigo con mi afirmación de que estaba ardiendo en ganas de comerme un bistec a medio asar. Sin embargo, sin saber cómo, cuando llegué a casa estaba hecha una perfecta vegetariana, y hasta el día de hoy no he vuelto a probar la carne. Si bien no quiero insistir con mi familia y con mis amigos en que hagan otro tanto. Años más tarde leí en el libro de Ron Landau, Dios es mi aventura, que el autor, después de la entrevista que celebró con Krishnamurti, había dejado de fumar de la misma manera inexplicable en que yo había empezado a aborrecer la carne. Se dice que el gran sabio Confucio no pudo comer carne durante varios meses después de haber escuchado la antigua música china. A mi regreso de Omem, la certidumbre de que mi sueño dorado podía convertirse en realidad se fue haciendo tan fuerte dentro de mí que empecé a decir a todo el mundo que me marchaba de la India al año siguiente. No, que me marchaba a la India al año siguiente, o sea, se iba para la India, ¿sí? Porque eso era el año 1927. Y como el 7 es mi número favorito, yo les dije que en 1927 me iría a la India. Inesperadamente recibí un cheque de un querido amigo mío
que sabía cuán vehementemente deseaba visitar la India, con vehemencia, sí. Él y mi madre me hicieron prometer que volvería dentro de 6 meses, porque probablemente se imaginaban que para ese entonces se me habrían desvanecido todas las ilusiones respecto de la India, ¿sí? Hice un viaje a Nápoles para embarcarme en una nave que zarpaba rumbo a Ceilán. Salimos el 17 de noviembre de 1927. A medida que nos acercábamos a Colombo, me iba sumiendo en un estado de éxtasis casi delirante. Bueno, quiero aclarar que Indra Devi vivió 102 años por eso. O sea, es tan extensa la vida de ella y tan fructífera, ¿sí? Estamos hablando de 1927, bueno, ella murió en 2002 o 2000, 2001, 2002. Creo que em, mm, más 2001, creo que fue, o mediados del 2001, una cosa así. Después le voy a dar bien la fecha de la partida de Mataki, ¿sí? Bueno, a medida que nos acercábamos a Colombo, me iba sumiendo en un estado de éxtasis casi delirante, dice. ¿Cuántas veces había hecho yo este viaje con mi imaginación? Durante muchos años, cada vez que veía una estrella fugaz, había formulado el deseo de ir a la India. Y por fin había llegado el momento en que mis sueños se convertían en realidad. Estaba de verdad en la India, la tierra de mi esperanza, de mi amor y de mis aspiraciones. Estaba en mi India. Sí, ella lo dice con mucho amor porque, bueno, amaba ese lugar que, bueno, le dio un cambio rotundo a su vida. Y bueno, la mía también porque, bueno, yo aprendí gracias a ella el yoga y, bueno, el tema de la respiración y la importancia de la elongación y unir a la respiración, eso es un agradecimiento que yo tengo permanente hacia ella por ello, ¿sí? Bueno, dice, en India, la India se convirtió en la tierra prometida de la realización de mis sueños, dice. Me enamoré del país y de sus habitantes, e hice amistades con todo el mundo, con quien me topé. Lo mismo con el cochero que con el príncipe. Encantada hasta lo indescriptible de verme allí, deseaba hacer algo por la India. Vivir por la India, trabajar por la India y morir por la India, decía. Bueno, está muy emocionante esto. Bueno, después dice, pronto, estreché relaciones con muchos nuevos amigos, quienes me aceptaron como si fuese parte de ellos y de su país. En todos los lugares que visité, me hospedé siempre en hogares hindúes. La familia que me había hospedado solía escribir a sus amigos de la ciudad a donde me dirigía para presentarme a ellos. El resultado fue que, dondequiera que me dirigí en mi viaje por la India, siempre encontré en la estación gente bondadosa y eficiente que mostraba su sincero grado de verme. Después de un día o dos, solían aceptarme como miembro natural de la familia. Tuvo mucha suerte de encontrar gente tan cálida y, bueno, acogedora así. Bueno, en la mayor parte de esos lugares, yo era la primera persona extranjera que los visitaba. Me prodigaron en todas partes afecto y hospitalidad, tan sinceros que no me sentí extranjera entre las mismas personas que acababa de conocer. A todos ellos les encantaba el hecho de que yo, siendo extranjera, viviese de la misma forma que ellos, y solían estimar particularmente el que me gustase su cocina, cosa que les ocurre a muy pocos de los que no son hindúes.
Por algún extraño motivo, no me resultaba raro llevar un sari, el traje de las mujeres de la India, sentarme en el suelo, bañarme al estilo indio y comer sin cucharas, tenedores ni cuchillos, usados, usando solo los dedos de la mano derecha. Por ejemplo, en el sur, tanto los ricos como los pobres utilizan una hoja de plátano como plato y como esterilla de paja extendida en el suelo como lecho. En el norte se come en un tali, especie de bandeja grande y redonda, de plata, de latón o de cobre, y se duerme en camastros o camas. Las costumbres, los alimentos y hasta los vestidos son totalmente distintos con frecuencia en las diferentes comarcas de la India. Sí, o sea, en la India es tan grande también que, bueno, acá está diciendo los contrastes del sur y del norte y de las costumbres que varían en ropa, comida, todo, costumbres en sí de una parte en la misma India, sí, varían de lugar a lugar, sí. Dice, durante los 4 meses que pasé allí, recorrí prácticamente todo el país y visité 17 ciudades del sur al este y del norte al oeste. Poco a poco llegué a conocer al país mejor que muchos de los individuos que habían vivido allí durante años, confinados en el espléndido aislamen- ais- aislamiento de sus moradas, de sus clubes y de sus oficinas, ¿sí? Bueno, ahora leo un pequeño párrafo más del libro de Mataji y cambiamos hacia Bill Phillips, ¿sí? Observé la palpitación vital de ese país en las cálidas tiendas y bazares, en las estaciones del ferrocarril hormigueante de gente y actividad, en los concurridos templos y en las frías márgenes de los ríos, en el palacio de Marajá y en la cabaña del pobre, en la vida apartada de las mujeres y en las escuelas de enseñanza coeducadora. Sí, bueno, acá es muy lindo, acá justo visualicé algo muy lindo, dice, conocí a Mahatma Gandhi, dice, en su ashram, escuela espiritual, fuera de Ahmedabad, y fue invitada por el gran poeta y escritor Rabindranath Tagore a visitar su extraordinaria escuela en Shantiniketan, cerca de Calcuta. ¿Sí? Un, Le tocó vivir una época maravillosa en la Devi, con experiencias tanto como actriz como este, como bueno, eh, visitante de la India y bueno, y después como maestra de yoga, gracias a su experiencia en la India y todo lo que fue aprendiendo en ese maravilloso lugar. Sí. Bueno, ahora pasamos a los escritos de Bill Phillips. Bill Phillips es un medium, para los que se suman nuevos al canal, es un medium inglés. eh, Actualmente está en actividad y bueno, hace lecturas, lecturas personales y lecturas para la audiencia que visita los teatros que él da, digamos, sus reuniones para dar lecturas al público, ¿sí? Y bueno, y toda la actividad que él hace en sí, en su página y bueno, que hace por el mundo, ¿sí? Bueno, ahora voy a hablar, voy a leer unos escritos de él, de Bill Phillips, que bueno, es como siempre me gusta nombrarlo, porque bueno, es un poco igual que los demás, transmite esa paz, esa alegría,
entusiasmo, esa, digamos, eh, esa buena vibra. Y bueno, eso es lo que me llama siempre la atención de él, ya que trata con su forma de ser llegar al otro y bueno, y ayudarlo desde el lado que él puede, sí. Bueno, ya bueno, sin más, acá leo algo de él, sí. Bueno, dice visitación del sueño del espíritu. Como está traducido del inglés, lo podríamos decir para que se entienda, es como visita del espíritu en sueños, ¿sí? Eh, una visita de un sueño espiritual puede ser una experiencia poderosa y curativa durante el duelo, dice. Conozco a varias personas que recientemente han experimentado una visita onírica. Así que quiero tomarme un momento para compartir mis pensamientos sobre el tema. También puedes verme en YouTube, donde hablo con más detalles sobre estos poderosos sueños. Podemos experimentar este tipo de sueños en diferentes momentos de nuestra vida, inmediatamente después de una pérdida, o incluso años después. No hay límite de tiempo sobre cuándo podemos experimentar uno. Sin embargo, muchas veces, justo después de que alguien fallece, eligen buscarnos en nuestros sueños para hacernos saber que están bien y que su amor por nosotros continúa desde donde están, ¿sí? O sea, de donde están ellos en el reino espiritual, ese amor sí lo siguen enviando desde allí ellos, ¿sí? Hacia nosotros. ¿Sí? Como nuestros familiares, nuestros seres queridos que perdimos a lo largo de nuestras vidas y de esta vida, ¿sí? Bueno, después dice, la razón por la que nuestros seres queridos en espíritu pueden usar nuestro paisaje onírico para comunicarse con nosotros es porque nuestras mentes son más receptivas al otro lado durante el sueño, después de que nuestra mente racional se haya cerrado por el resto del día. Eh, lo leo de vuelta esto porque, bueno, es para que se entienda un poco, ¿sí? Dice, la razón por la que nuestros seres queridos en espíritu pueden usar nuestro paisaje onírico para comunicarse con nosotros es porque nuestras mentes son más receptivas al otro lado durante el sueño, después de que nuestra mente racional se haya cerrado por el resto del día. O sea, cuando dormimos es como si fuera que tenemos más apertura mental, ¿sí? Después dice, no te desanimes si no experimentas una visita de ensueño. No significa que tu ser querido no esté bien o que no te ame. Solo depende del alma y de lo que necesites trabajar en su revisión de vida, ¿sí? Dice, solo depende del alma y de lo que necesiten trabajar en su revisión de vida, ¿sí? Si aún no ha experimentado una visita onírica, simplemente hable con sus seres queridos antes de acostarse y pídales que se presenten ante usted de la mejor manera posible, para que pueda reconocerlo fácilmente y recordar el sueño al despertar. Ríndete a la línea del tiempo, sea paciente, ya que sucederá cuando tenga que ser. Qué lindo recordar el sueño al despertar. Los sueños son solo una de las formas en que el espíritu nos envía una señal de que nuestros seres queridos todavía están con nosotros. Busque otras señales de validación en su vida, de vigilia, de que su ser querido está escuchando. Estos signos tienden a ser exclusivos de sus seres queridos del otro lado. Después dice, en mi segundo libro, Señales del otro lado,
Hablo sobre las innumerables formas en que el espíritu capta nuestra atención para transmitir que nuestros seres queridos todavía están conectados con nosotros. Señales están a nuestro alrededor si elegimos permanecer abiertos a ellas. Cualquiera puede aprender a reconocer estos signos por sí mismo. Solo se necesita confianza en nuestra propia habilidad para percibir el espíritu. Bueno, estas palabras son de Bill Phillips y como le decía, él es un conocido medium inglés que viaja por todo el mundo, bueno, para un poco ayudar en ese aspecto eh, a las personas que solicitan sus servicios y solicitan su ayuda, que bueno, que él hace tanto por las giras y por su página de Facebook, sí, por su página web. Bueno, primordiales o te hacen daño, en ellos hay poder. Bueno, ahora, How Deep is Your Love, un poco de VGs, un poco tan profundo es tu amor, sí. Va un poco ese tono romántico al programa, sí. Y bueno, de buen gusto de lo que dice. Este, bueno, seguimos con Lazos de Amor de Brian Weiss, ¿sí? Eh, dice, afortunadamente, los arrebatos de su padre no eran frecuentes. Además, solía encerrarse en su caparazón con la frialdad y el estoicismo que caracterizaban su conducta y su personalidad. Bueno, para los que se suman nuevos al programa y no lo conocen, Brian Weiss es un psiquiatra famoso estadounidense que se hizo famoso en todo el mundo, un poco por sus libros, es bestseller en el sentido de regresión de vidas pasadas. Es una terapia que él usa y le dio mucho éxito para ayudar a muchísimas personas a resolver sus problemas, sus conflictos y problemas más profundos, mentales y emocionales que no podía con la terapia común, ortodoxa, psiquiátrica, o sea, la terapia psiquiátrica clásica, digamos, de psiquiatría clásica, no le daba eh, no le daba frutos, digamos, a terapia y bueno, toda esa gente, gracias a él, se volcó a la terapia de regresiones de vidas pasadas y allí pudieron solucionar sus traumas más profundos y arraigados y gracias a esa terapia las personas se curaron, eh, digamos, eh, por el hecho de indagar en una vida pasada y bueno, resolver ese conflicto, traer esa vida pasada al presente y bueno, eh, y encontrar la causa del problema o su dolencia que tenía en el presente y bueno, y así pudieron sanar muchas personas y curarse, bueno, de esos traumas, ¿sí? Eso es básicamente. Y bueno, eh, sí, ella tiene, el doctor Brian Weiss tiene un libro hecho con su hija,
sí, que bueno, después voy a compartir unos escritos, también muy hermoso el libro, muy emotivo y bueno. Este es básicamente otro libro que se llama Lazo de Amor y es un hermoso libro también, muy, muy emotivo también, como casi todo lo que hace él escribe, bueno, es muy gratificante, sí, yo lo recomiendo también, es eh, uno de mis libros de cabecera, sí. Bueno, después dice, afortunadamente, los arrebatos de su padre no eran frecuentes. Además, solía encerrarse en su caparazón con la frialdad y el estoicismo que caracterizaban su conducta y su personalidad. Bueno, retomamos esa frase, ¿sí? La madre de Elizabeth era una mujer independiente y progresista. Fomentaba la confianza de Elizabeth en sí misma y al mismo tiempo la cuidaba con afecto. La época y los hijos hicieron que permaneciera en la granja y aguantara, no sin reproches, la severidad y el retraimiento emocional de su marido. Dice, mi madre era una santa, continuó explicando Elizabeth. Siempre estaba allí cuidándonos, sacrificándose por sus hijos. Elizabeth, la pequeña, era la preferida de su madre. Tenía muy buenos recuerdos de su niñez. Los momentos más tiernos eran aquellos en los que se había sentido más cerca de su madre. Aquel amor tan especial las unía y no cesó con el paso de los años. Elizabeth creció, terminó el bachillerato y se fue a Miami a estudiar en la universidad gracias a una generosa beca. Eh, para ella, Miami representaba una exótica aventura y ejercía una gran atracción sobre ella, que provenía del frío medio oeste. A su madre le entusiasmaban las aventuras de Elizabeth. Eran amigas íntimas y aunque se comunicaban principalmente por correo y por teléfono, su relación seguía siendo sólida. Las vacaciones eran épocas de gran felicidad, pues Elizabeth casi nunca se perdía la oportunidad de volver a casa. En algunas de esas visitas, su madre mencionó la posibilidad de retirarse al sur de Florida en el futuro para así estar cerca de su hija. La granja era grande y cada vez resultaba más difícil mantenerla. La familia había ahorrado una buena cantidad de dinero que aumentaba gracias a la sobriedad del padre. Elizabeth estaba deseando vivir cerca de su madre otra vez. De esa forma, sus conversaciones casi diarias ya no tendrían que ser telefónicas. Después dice, Elizabeth decidió quedarse en Miami tras terminar los estudios. Creó su propia empresa y la fue afianzando poco a poco. La competencia era feroz y el trabajo absorbía buena parte de su tiempo. Las relaciones con los hombres no hacían más que aumentar su estrés. Entonces ocurrió la catástrofe. Aproximadamente 8 meses antes de que viniera a verme, Elizabeth se hundió en la tristeza a causa de la muerte de su madre, provocada por un cáncer de páncreas. Sentía como si su corazón se hubiese roto en mil pedazos, como si se lo hubiesen arrancado. Estaba atravesando un periodo de profundo dolor, no conseguía aceptar la muerte de su madre, no entendía por qué había tenido que ocurrir. Angustiada, me explicó cuánto había luchado su madre contra aquel cáncer virulento que estaba devastando su cuerpo. Sin embargo, su espíritu y su amor permanecían intactos. Ambas sintieron una profunda tristeza. La separación física era inevitable y se acercaba lenta e inexorablemente. El padre de Elizabeth
quien lloraba ya la pérdida, todavía se distanció más de la familia y se encerró en su soledad. Su hermano, que vivía en California con su familia, acababa de cambiar de trabajo y estaba lejos de ellos. Elizabeth, por su parte, viajaba a Minnesota siempre que podía. No tenía nadie con quien compartir sus miedos y su aflicción. No quería ser una carga para su agónica madre. Se reservaba sus penas para ella y por consiguiente se sentía cada vez más apesumbrada. Voy a echarte tanto de menos, te quiero, le decía su madre. Para mí, lo más doloroso es abandonarte. No tengo miedo a morir, no temo de lo que me espera. Simplemente no quiero dejarte todavía. A medida que su salud se iba debilitando, su firme propósito de sobrevivir perdía fuerza. Solo la muerte podría liberarla de la agonía y el sufrimiento. Finalmente llegó el día. La madre de Elizabeth se hallaba en una pequeña habitación del hospital, rodeada de su familia y sus amigos. Empezaba a respirar con dificultad. La sonda ya no drenaba sus riñones, habían dejado de funcionar. Iba alternando entre la conciencia y la inconsciencia. Era un momento en que Elizabeth se encontró a solas con su madre. Esta abrió ligeramente los ojos en un instante de conciencia. No te abandonaré, le dijo de repente con su voz firme. Siempre te quereré, siempre te querré. Aquellas fueron las últimas palabras que Elizabeth oyó pronunciar a su madre, que enseguida entró en un coma. Su respiración era cada vez más entrecortada, interrumpida por largos silencios, hasta que de pronto se iniciaron los estertores de la agonía. No tardó en morirse. Elizabeth sintió un vacío inmenso en su corazón y en su vida. Incluso sentía un dolor físico en el pecho. Tenía la sensación de que siempre le iba a faltar algo. Lloró durante meses. Añoraba las frecuentes conversaciones telefónicas con su madre. Intentó comunicarse con su padre más a menudo, pero él seguía tan introvertido como siempre y nunca tenía mucho que decir. Podía pasarse 1 o 2 minutos sin pronunciar palabra junto al auricular del teléfono. No era capaz de animar a su hija. Él también sufría y esto le hacía aislarse todavía más. Su hermano, que vivía en California con su esposa y sus 2 hijos pequeños, también se sentía muy afligido por la pérdida, pero tenía que ocuparse de su familia y su trabajo. El sufrimiento de Elizabeth desembocó en una depresión con unos síntomas cada vez más graves. Le costaba mucho dormir. Le resultaba difícil conciliar el sueño, se despertaba temprano por la mañana y era incapaz de volver a dormirse. Perdió el apetito y empezó a adelgazar. Su energía había disminuido notablemente. Ya no tenía interés por las amistades y su capacidad de concentración era cada vez menor. Es, es terrible la pérdida de un ser querido y bueno, y más la madre, bueno, yo gracias a Dios la tengo, bueno, tengo a mi padre también, pero bueno, entiendo, pues yo perdí a mi abuela querida y bueno, es muy tremendo, es la pérdida de un ser querido y sí, eh, bueno, comprensible, como llama Shane Prague y Brian West, una etapa de duelo, sí.
Después dice, antes de la muerte de su madre, la ansiedad de Elizabeth se relacionaba principalmente con el trabajo, plazos de entrega, decisiones de responsabilidad. A veces también la, la angustiaba la relación con los hombres, no sabía cómo actuar ni cómo responderían ellos. Sin embargo, el nivel de ansiedad de Elizabeth aumentó espectacularmente tras la muerte de su madre. Había perdido a su confidente, consejera y amiga más íntima. Ya no podía contar con su principal apoyo y punto de referencia. Se sentía desorientada, sola y perdida. Me llamó para pedir hora de visita. Vino a verme con la intención de averiguar si en una vida anterior había estado junto a su madre o para intentar comunicarse con ella a través de alguna experiencia mística. En algunas conferencias y publicaciones yo había hablado de las personas que en un estado de meditación habían tenido esos encuentros místicos con seres queridos. Elizabeth había leído mi primer libro y sabía que se podía tener ese tipo de experiencias, ¿sí? Después dice, a medida que la gente va aceptando que es posible, incluso probable, que el cuerpo físico continúe viviendo después de la muerte y que la conciencia siga existiendo después de abandonar el cuerpo, empieza a vivir cada vez más ese tipo de experiencias místicas en los sueños y en otros estados de alteración de la conciencia. Es difícil decir si estos encuentros son reales o no, pero lo que parece evidente es que son intensos y muy emotivos. A veces la persona incluso recibe información concreta, hechos o detalles que solo eran conocidos por los difuntos. Estas revelaciones que se producen durante los encuentros espirituales no pueden atribuirse únicamente a la imaginación. Ahora estoy convencido que se obtienen estos nuevos conocimientos y tienen lugar estos encuentros no porque las personas deseen o necesitan que esto ocurra, sino porque simplemente este es el modo en que se establecen los contactos. ¿Sí? Em, Dice, los mensajes suelen ser muy parecidos, especialmente en los sueños. Estoy bien, me siento perfectamente, cuídate, te quiero. Elizabeth deseaba ponerse en contacto con su madre. Necesitaba algún tipo de bálsamo para aliviar su continuo dolor. Bueno, hacemos un paréntesis para pasar a otro escrito, ¿sí? Eh, y bueno, vamos a hablar un poco del poder de la intención 10 pasos. Eh, Esto es de Gaia. Y bueno, me parece un poco eh, bueno compartir este material con ustedes porque, bueno, Bill Philip hace siempre hincapié en en la intención. Él dice que la intención es muy poderosa en cuanto al espíritu y al ser humano en sí. O sea, intencionar más allá de las palabras, la intención que uno tiene como constante en la vida, ¿sí? Eh, o sea, que la intención y la mente tienen, una mente con intención tiene mucho poder, él lo recalca eso, Bill Philip dice que la intención como espíritu es muy importante y llega, las cosas llegan, aunque no lo veamos, eh, no veamos esa manifestación energética de la intención con la mente, está ahí, él lo recalca, igual que, bueno, eh,
Hermann Prag, eh, bueno, el psiquiatra que acabo de leer recién, Brian Weiss, y la mayoría de los medios dicen que es muy importante la intención y bueno, eh, que el mensaje llega siempre. No, 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 no nos demos cuenta, llega y a la otra persona y el entorno, ¿sí? Bueno, y de eso se refiere un poco esto, el poder de la intención, 10 pasos para manifestar lo que desea, dice. Em, bueno, dice, tienes el poder de crear una realidad que te emocione a todos los niveles. A través de tus intenciones, puedes conseguir el trabajo de tus sueños, viajar a lugares a los que creías que nunca irías a vivir, una vida que en algún momento te pareció fuera de tu alcance. Esto también lo que hace, hace hincapié Sheinman Prag, que es el autor de este libro, además de otro, es bestseller, Aventuras del Alma, ¿sí? Y Alcanzando el Cielo que compartí con ustedes, sí, unas estrofas. Bueno, y acá dice, las posibilidades son infinitas, pero no es solo tu intención lo que genera este poder aparentemente mágico. La intención es la flor en ciernes a la que dan vida todos los pensamientos, palabras y acciones subyacentes en la rica tierra que hay bajo la superficie. La intención adquiere su verdadero poder cuando centras tu atención en lo que puedes hacer en el momento presente para que tu intención se manifieste físicamente. ¿Sí? En su libro Las 7 leyes espirituales del éxito, Deepak Chopra afirma, la atención energiza y la intención transforma. Aquello en lo que pongas tu atención se fortalecerá en tu vida. Aquello de lo que apartes tu atención se marchitará, se desintegrará y desaparecerá. Chopra, 1994. Esto también lo que hacía eh, hincapié Indra Devi, decía que mucho la intención y los pensamientos positivos tienen mucha fuerza y inclusive lo demostraba energéticamente, como las palabras, si son buenas y positivas y llenas de entusiasmo y amor y muy bien intencionadas y con ganas, hacen que la persona tenga inclusive hasta su cuerpo. Hizo un experimento una vez de que varias personas estaban enfocadas en eh, pensamientos debilitantes y despreciativos, una cosa así, sí, y la persona se debilitaba el brazo, no lo podía levantar y después todo lo contrario. Tenía un grupo de personas que se enfocaban en una persona y le mandaban mensajes de aliento, amor, paz y luz y podían levantar la mano, tenía más fuerza, todo era increíble, eran ver para creer, o sea, y lo hizo, lo demostró. Dijo, ven cómo la intención y los pensamientos positivos tienen fuerza y más cuando están enfocados y son varias personas que lo mandan. Es algo increíble. Ella siempre me acuerdo de esa demostración que hizo en vivo de Indra Devi, bueno, que en paz descanse y bueno, maravillosa. Su, sus ejemplos y bueno, su enseñanza en esa época, sí. Bueno, después dice, aquello en lo que pongas tu atención se fortalecerá en tu vida. Aquellos de lo que apartes tu atención se marchitará, se integrará y desaparecerá. Bueno, eso es lo que leí recién de Chopra en 1994. Mientras que una intención describe algo que deseas que tenga lugar en el futuro, tu atención es lo que puedes hacer ahora mismo para convertir esa intención en realidad. Después dice, 10 pasos para manifestar la vida que deseas. Eh, Después dice, ten claro qué quieres. El universo siempre te escucha y quiere ayudar a alcanzar tus sueños. Ten muy claro qué es lo que pides hasta el más mínimo detalle. El universo responde a la claridad
y te entregará las cosas que deseas con mayor facilidad cuando tengas una visión cristalina de lo que estás pidiendo. En mi práctica de coaching, guío a las mujeres para que limpien su espacio del útero de influencias externas y vínculos energéticos que puedan estar nublando su visión de lo que realmente desean, ya que este es el centro raíz para que las mujeres conecten con su verdad más profunda. Los hombres también pueden acceder a esta claridad trabajando los chakras inferiores. Después dice, ten claro por qué lo quieres. ¿Cuál es la verdadera motivación de tu intención? Establecer intenciones basadas en sentimientos de miedo o necesidad solo perpetuará más miedo y la sensación de que nunca tienes suficiente. Asegura de establecer tus intenciones desde un lugar que honre tu autoestima, amor y el deseo de crear verdadera felicidad. Como se mencionó anteriormente, querrás trabajar con la limpieza del útero y los chakras para establecer sus intenciones desde un lugar de autenticidad, no desde el miedo y la energía bloqueada o manipulada. Este trabajo puede ser difícil de realizar por tu cuenta, así que busca el apoyo de un entrenador, mentor o maestro con el que realmente conectes. Bueno, el resto, punto número 3, lo dejamos para la próxima, ya que tengo em, más material, en este caso poemas míos que escribí hace unos años ya y bueno, quería compartir con ustedes antes que cierre el programa, ¿sí? Em, bueno, como les decía, estos poemas los hice hace unos años ya. Lo compartí en el año 2014 y es un poema muy lindo, ya que está dedicado a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, bueno, siempre me acuerdo de una frase hermosa de él que dice, abren sus mentes y corazones, ¿sí? Esa frase se la transmitió Jane Van Praag, ya como, o sea, ya como alma a Jane Van Praag, o sea, y bueno, Lincoln, ustedes ya saben, fue el presidente de Estados Unidos y bueno, que le dio libertad a la gente de color, o sea, de raza negra, abolió la esclavitud, o sea, fue todo una gran persona eh, mientras que vivió, ¿sí? Bueno, desafortunadamente fue asesinado, pero bueno, después como espíritu, un espíritu tan elevado como él, ya, bueno, le transmitió un hermoso mensaje que siempre me acuerdo, dice, abran sus mentes y corazones. Y bueno, yo un poco me inspiré en toda su historia y, y quise sintetizar en unas breves palabras en ese poema que escribí. Acá comparto otro de mis poemas que se llama Lincoln, dedicado a Abraham Lincoln. ¿Sí? Dice, héroes como pocos, que a que a la humanidad de su yugo alivianó. Con coraje rompiste las cadenas que parte de la humanidad padeció, y en un permanente legado mostraste la lucha de una mente y corazón abiertos en amor. Bueno, este, acá, acá otro poema que lo compartí en diciembre de 2014, que se llama A pesar. A pesar de las penumbras y las sombras, del abandono de los cielos, a pesar de la maldad y crueldad en este mundo, recuerda que hay luz en tu corazón, un alma que todo lo tiene y no termina en su amor. A pesar de los vaivenes en la tierra, hay esperanza en el amor. Bueno, ese es un tema muy lindo que, bueno, eh, también le decía otro muy,
muy hermoso que compuse para un querido amigo que partió en un terrible accidente. Tenía una fábrica de cohetes y bueno, lamentablemente explotó esa fábrica y murió él, eh, el padre y el abuelo, los tres en un terrible accidente en el año 1993, en diciembre. Sí. Bueno, este poema lo compartí en 2015 y se llama Christian, que era el nombre de él, sí. Y dice, un alma que viajó a la tierra para mostrarnos el valor de la amistad. Acá tu amigo Guarro, como me llamabas, dedica estas respetuosas líneas. Me acuerdo de las muchas anécdotas juntos cuando fuimos con tu primo en un programa de radio, de cómo te gustaba ser feliz y vivaz, y lo más importante, cómo te gustaba ver unidos a todos nosotros en alegría. Querido amigo, a más, a más de 20 años de tu partida, sabes que esta alma nunca ha olvidado a esa alma que está en los cielos. Me quedan tres cosas de nuestra relación: la importancia de ser cauto, la unión y la más importante, el amor. Gracias, querido Cristian. Bueno, y bueno, con eso finalizamos el programa de hoy. Espero que le haya gustado. Mi nombre es Rodolfo y bueno, nos vemos el próximo programa. Muchas gracias.